¿Qué tal amigos de Eternidad y Letras? Otra vez en una nueva entrevista, ahora con Adolfo Córdoba, que nos está presentando el libro El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Tuve oportunidad de leer alguno de tus cuentos, no todos, hay que decir la verdad, ¿no? Está bien, está bien. Pero me fascinaron, ¿no? Porque a veces por ejemplo, en las películas, muchos personajes secundarios que dan el pie y la fortaleza al personaje principal y que Claro. quedan olvidados. Sí, sí, sí. Tú tratas en esta cosa, háblales al público de De- Eternidad y Letras sobre claro. tu libro, ¿no? Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Cirilo. Me encanta estar aquí en un espacio dedicado a la literatura, que no hay tantos. Y decirte que sí, o sea, realmente al escucharte decir Eternidad y Letras, el nombre del programa, pienso que justamente la vocación del libro tiene que ver con esas historias clásicas que se quedan, ¿no? Era como regresar a esos clásicos, sobre todo infantiles y juveniles, que me habitaban a mí como lector, pero que son parte del imaginario que compartimos muchos lectores, que de alguna manera vienen contándose esas historias porque hay muchos cuentos de hadas, porque hay universos fantásticos familiares, cientos de años, ¿no? Y en particular en El Dragón Blanco y otros personajes olvidados, retomé, como dices tú, a esos secundarios que le salvan el pellejo a los héroes muchas veces y no se llevan siempre todo el crédito, ¿no? Un personaje que me viene a la memoria ahora que no está en el libro, pero que pienso muy claramente lo que dijiste, es por ejemplo Sam del Señor de los Anillos, que todo el mundo dicen que sí, y es real, sin Sam Frodo no hubiera salido ni de la comarca, ¿no? Entonces, es verdad que los héroes que llevan en sus hombros el peso de encontrar el tesoro, de destruir el anillo, son encantadores, nos gustan, son viajes con los que nos identificamos, pero el secundario de alguna manera me parece que es un reflejo a veces un poco más amplio para los lectores, porque de alguna manera el lector también es muy cercano a ese secundario, porque está acompañando al héroe de alguna forma, mira desde la periferia, mira desde sí mismo lo que está sucediendo y gracias a eso también de pronto se puede colar en la historia y tener momentos brillantes, inolvidables. Muchos de estos personajes, para mí, desde que los leí de niño, me parecía que me interesaban más que muchas de las otras cosas que estaban pasando en la novela. Por ejemplo, La hermosa niña de pelo turquesa de Pinocho. Bueno, Pinocho es una novela divertidísima, pero yo recuerdo como un poco la leí ya de adulto y de alguna manera me sentía un poco lejano a algunas de las cosas que pasaban en Pinocho y a esta insistencia un poco sobre eh, portarse bien con la que juega mucho Collodi, ¿no? Y finalmente Pinocho nunca obedece y eso es muy divertido y por eso fascina a los niños. Pero de pronto apareció este personaje que era el hada azul de Pinocho que rompe completamente con esa imagen que se ha vuelto pues, icónica por la adaptación de Walt Disney, de una mujer con un vestido brillante, azul, muy maternal, y rompe con esa imagen porque realmente cuando aparece el hada en la novela de Collodi es una niña muerta, ¿no? Que a la que Pinocho le pide ayuda y no se la da en primer momento y ya más adelante sí lo ayuda y ella se va transformando como personaje hasta que finalmente sí es una especie de madre para Pinocho. Pero al principio cuando aparece es realmente muy enigmático y Collodi dice que cuando Pinocho encuentra al hada, el hada ya llevaba 100 años, 1000 años viviendo en ese bosque. Y esos 1000 años para mí, como escritor, se abrieron en mi cabeza y dije, ¿qué pasó en esos 1000 años? Entonces, básicamente son, sí, personajes secundarios que abren preguntas, ¿no? Que abren preguntas donde uno como lector se regocija, digamos, porque es también es fascinante abrir esas preguntas y sumergirte en ellas y empezar a explorar esas posibilidades. Y todos estos escritores para mí fundacionales, los que retomo en el libro, son de esos escritores que te hacen querer leer más, saber más en el sentido enigmático de la palabra, ¿no? En el sentido incluso de lo que nos provoca la ficción, que es deseo de más, deseo de continuar aquí, de continuar leyendo de alguna forma. Entonces sí, son personajes todos periféricos que pasan al centro en el libro. Yo decía, estos tenían más que decir, vamos a ver qué más pueden decir estos personajes, ¿no?
Hay que conocer bien la novela, ¿no? Cómo va escrita para no perder el hilo, irse hasta el otro lado, porque tu libro pareciera que fuera un brazo del que está allí, ¿no? Como si se siguiera, el mismo autor lo hubiera escrito y siguiera la misma forma de escribir, y también uno así lo entiende en ocasiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, un honor que me digas eso. Yo lo que quería era que los escritores no me jalaran las patas, ¿no? O sea, y quería honrarlos de alguna manera. Es decir, sí hice un ejercicio de relectura en la que yo no iba a actualizar a los personajes, no iba a ponerlos en un contexto contemporáneo, que es otro de los caminos para releer a los clásicos o cualquier personaje que ya exista. Yo quería respetar todo lo que los autores dijeron, no solo como homenaje a ellos, sino también, como complicidad, para generar una complicidad con los lectores, ¿no? Porque yo sabía que si, por ejemplo, iba a hablar del Dragón Blanco, de Fújor, de la historia interminable, pues habemos muchísimos fanáticos de esa novela y yo quería que, no sabía si les iba a gustar o no, pero quería que por lo menos dijeran, bueno, respetó lo que Ende planteaba. Entonces yo tenía, en mi proceso creativo de alguna manera, releí mucho las obras, hice listas muy exhaustivas de cada cosa que decía el autor sobre el secundario para tratar de jugar con ellas y de alguna manera escribir algo nuevo y desde una búsqueda también propia como autor, pero me gusta también cómo lo describes como un brazo de las novelas, porque yo creo que hay dos maneras de leer el libro y una es sin tener ningún conocimiento de las obras originales, que es lo que le pasa a muchos jóvenes lectores que todavía no llegaron quizá a los originales. Creo que hay algo que sucede ahí, yo quería que se sostuviera, sobre todo desde el lenguaje, es decir, narrativamente hay muchos cuentos breves que de alguna manera no tienen el arco completo del personaje, que es un instante nada más, que yo quería que siguieran siendo incompletos, ¿no? Pero sí mi intención era muy clara en la parte del lenguaje, yo quería que crear escenarios, atmósferas, momentos, diálogos, descripciones, que de alguna manera fueran estéticamente atrapantes, ¿no? O sea, seductoras y que se quedara el lector también por leer y por el lenguaje. Entonces creo que hay una manera de leerlo así, pero también hay otra que es totalmente deliberada y que a mí me interesa mucho, que es justamente esta lectura intertextual que tú mencionas. Es decir, los cuentos sí existen en relación con los originales. No tienen una independencia absoluta, o sea, quien conozca más o menos del original va a leer cosas, también no conociéndolos encuentras claves incluso entre los cuentos, es decir, hay como una intertextualidad interna y externa, pero sí son completamente familiares de los originales y por eso al final de cada cuento yo pongo una cita original que en muchos momentos, digamos que es el instante exacto en el que se encuentran las historias, ¿no? Yo termino el cuento de, por ejemplo, El gato de César de Alicia, en el momento exacto en el que el gato aparece por primera vez en la novela de Carroll, y entonces yo pongo ahí el fragmento original de Carroll para, de alguna manera, cerrar el cuento, pero también para invitar al lector a que siga el cuento, ¿no? O sea, que eso no termina ahí, que eso continúa en otro libro. Y de alguna manera eso es la literatura y eso es lo que han hecho los escritores desde Homero, digamos, ¿no? Que estaba retomando a un guerrero secundario en la Ilíada para hacerle su Odisea. Esta serie de encadenamientos además es muy placentera para todos los que nos gusta leer o los que nos gusta ver ficciones en diferentes soportes. Encontrar que todo está conectado con otras historias que nos habitan y que habitan a la gente cercana a nosotros. Adolfo, ¿qué te parece si vamos a un corte y escuchamos una recomendación de OCE que nos trae un libro ahí y regresamos luego, ¿no? Vamos a oír la recomendación y volvemos. Gracias. No se despeguen, continuamos en Eternidad y Letras. Hola amigos de Zona Adictiva, hoy les hablaré de un libro llamado Me planchas mi elefante por favor. Este libro es de Rafael Barajas el Fisgón y se trata de un niño llamado Simón. A Simón no le gustan las matemáticas, pero sí le gusta ir al recreo, pero lo que más le gustaba era Rocío, la niña más bonita del salón. Simón, como era muy educado, cuando le pedían algo por favor le daba tanta pena decir que no. Eso les trajo muchos problemas. Todo
empezó el día que Miss Conchita le pidió a frente toda la clase que le ayudara a quitarse un chicle masticado del cabello. La tarea era asquerosa porque Miss Conchita era un ambientalista extrema y nunca lavaba su abundante cabellera. El peor fue cuando su vecinita le pidió recuperar a un hámster que le había robado el rudo Rudolfo. Rudolfo era el mandamás de una pandilla que tenía atemorecido a todo el vecindario. La banda de los Rudolfos era terrible. Lo mismo ponchaban llantas de coches, que rompían los juguetes de los niños, hasta a los adultos los perros bravos, y los luchadores les temían. Todos le pedían favores, desde su maestra y sus compañeros de clase, y hasta en una ocasión hasta planchar un elefante, ¿lo pueden creer? Bueno, espero que lean este libro Me planches mi elefante, por favor. Editado por el Fondo de Cultura Económica. Hasta la próxima. Pues regresamos a la entrevista con Adolfo Córdoba y su dragón blanco y otros personajes. Pues parecía que tu libro está, yo lo leí como más para adultos, claro, que les digan, ¿sabes qué? A los niños, mira, estos cuentos tan fabulosos y que los recomienden, ¿no? Y los niños que empiecen a leer también eso y que terminen leyendo, como tú decías cuando fuimos al corte, los clásicos, ¿no? Sí, claro, de alguna forma es un libro que yo cuando lo escribí con una beca una beca del FONCA de jóvenes creadores en 2013, 2014, y durante ese año que estuve escribiéndolo con la beca no me había planteado realmente un lector específico. Yo digamos que ya mi carrera estaba orientada a la literatura infantil y juvenil y por supuesto que era consciente de ese lector, pero no estaba realmente muy preocupado por a qué edad le iba a hablar, ¿no? Porque también en nuestro medio de literatura infantil y juvenil tendemos a categorizar mucho a los lectores, ¿no? Como que nos da la certeza que no nos dan, que no da la infancia y la adolescencia, la queremos poner los adultos al asignar edades y libros. Yo no estaba muy seguro de eso, pero claro que estaba partiendo de un universo y de un imaginario clásicamente infantil, digamos, del canon de la literatura infantil y juvenil. Pero como no tenía un lector claro, yo dije, me voy a poner a escribir lo que yo quiero escribir en este momento. En otros proyectos, como la primera novela que hice, que se llama Para la línea detrás del árbol, sí tenía yo un niño lector muy particular en la cabeza, que era muy cercano a un sobrino que tengo que se llama Kobari, y a mí mismo de niño, ¿no? Y luego entrevisté a muchos niños. Entonces ahí sí yo quería hablar muy concretamente a un niño en particular. Acá quería yo hablar como a ese posible niño que sigue viviendo en los adultos, en los adolescentes, que están haciendo una transición de la infancia a la juventud. Y sin duda, yo sabía que podía hablarle también a lectores de menor edad. Por supuesto que el lenguaje y la complejidad de algunos de los argumentos hace que un niño pequeño pues, no le interese, digamos, no le habla a él, pero de alguna forma yo creo, y me ha sorprendido también ver que, dado que el universo es clásicamente infantil, muchos niños y niñas sí sienten una simpatía inmediata, se conectan y leen maravillosamente, y yo creo que sí es un libro
para niños, ¿no? También, y para adolescentes, jóvenes y adultos. Es decir, creo que puede conectar varias generaciones. El acercamiento sí es una mirada a lo mejor más contemporánea sobre muchos de estos clásicos, por la intertextualidad que mencionábamos, finalmente por el vínculo que tienen las historias originales con el imaginario en otros soportes. Es decir, hoy vivimos un mundo donde las series de televisión, el cine, los videojuegos abrevan de los clásicos infantiles, ¿no? También es ya casi una especie de subgénero o una categoría artística, la de retomar clásicos y la de retomar clásicos infantiles. Eso sucede en muchas áreas artísticas. Entonces, de alguna forma, es algo que se hace y bueno, nada, yo creía que sí podía hablarles. Este libro tuvo la suerte de ganar el Premio Nacional Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, y cuando uno manda ese concurso te piden ahí que pongas según tú para quién va, y yo recuerdo sí haber puesto en el límite, o sea, yo puse para niños a partir de 11, una cosa así, y el límite me parece que era 12 el que planteaban. O sea, yo soy consciente que está más hacia ese lado, pero no excluye por supuesto, a los niños. Para mí es fascinante y es un gran placer conocer a lectores pequeños. He conocido lectores de 9, 10 años que han leído el libro, que encuentran cosas que ni siquiera muchos lectores adultos especializados habían visto. Es decir, realmente los lectores todo el tiempo están luchando ahí con el prejuicio que tenemos los adultos sobre su capacidad. Y a mí me gusta pensar que este libro también desafía ese prejuicio, ¿no? Que sí es para niños y niñas. ¿Qué te parece si nos lees un extracto de tu libro? Claro, a ver, vamos a ver ¿qué extracto les leo? El segundo cuento. Que es A ver, bueno, ese es el tercero, el del gato en el tren de pensamientos, o el del segundo es del tren de los pensamientos, que me pareció fantástico, sí, ¿no? El tren de los pensamientos se me hace como si fuera un libro que te subieras y empezaras a ver. Que es para viajar también un libro, ¿no? Claro, pues mira, como Carroll, por supuesto, jugaba muchísimo con el lenguaje y con el absurdo. Yo traté, quizá todos los cuentos que hay aquí, que son 6, digamos, aunque hay un bloque del cuento de los niños perdidos que son 8 cuentos pequeños, en general son cuentos un poco más o menos como oscuros, digamos, ¿no? O sea, incluso tirándole al suspenso, al terror, no hay tanto humor ahí, digamos. Pero el del gato de Cheshire sí es un cuento en el que me planteé también claramente divertirme, ¿no? Divertirme mucho. Entonces creo que es el cuento más juguetón, donde yo más exploro también como con el humor, y a mí también me gusta mucho. Entonces, no sé, vamos a leer quizá este momento en el que, entonces, bueno, yo en el gato de Cheshire me fui hacia atrás. Dije, ¿cómo nace un gato de Cheshire? ¿De dónde salió el gato de Cheshire, no? Como que sabemos que está ahí con su sonrisa, que aparece y desaparece, pero ¿cuál fue su historia? Entonces a mí se me ocurrió, como cuando Alicia encuentra al gato por primera vez, está en la casa de la duquesa y está como a los pies de la duquesa. Entonces me ocurrió que quizá podía ser el duque, ¿no? El duque que había sido convertido en gato por su esposa, en complicidad con la pastelera trágica, que es un personaje nuevo que inventé, que me parecía que podía entrar al universo. Esta pastelera trágica hace muchos de los, incluso como en el universo original de la novela, hay panecillos, bebidas, y todo esto me parecía que podía encajar bien que existiera un personaje que las elaboraba. Entonces la pastelera trágica es la que hace estas pociones para convertir, por ejemplo, ella convierte a su propio marido en oruga, y pues yo me juego con esa posibilidad, como que la oruga que aparece en Alicia en el País de las Maravillas hubiera sido también la pareja de por ejemplo, la pastelera trágica, y que el duque el gato hubiera sido la pareja de la duquesa. Entonces, ya que está ahí como el duque, voy a leer un fragmento donde al principio el duque quiere encontrar el tren de pensamientos, que es un tren al que quiere subirse, y de alguna manera un mosquito le dice que lo que tiene que hacer es que tiene que presentarse como con el camino, ¿no? O sea, como que tiene que presentarse. Bueno, ya estoy como debrayando demasiado, pero mejor me pongo a leer y ya me callo. ¿Qué camino tomaré hoy?, pensó el duque sentado al pie de un árbol. Y ya empezaba a aburrirse de estar ahí enrollándose las puntas del bigote cuando escuchó: todo depende de dónde quieras llegar.
Era una voz chillona, casi un zumbido. El duque abrió los ojos grandes. ¿La había escuchado realmente? ¿De dónde venía? Se oía tan cerca que parecía estar dentro de su cabeza. Esperó un momento, miró alrededor, hacia arriba, nada. Volvió a enrollarse los bigotes y ya empezaba a aburrirse otra vez cuando la vocecita agregó: crees que conoces todos los caminos, pero no todos los caminos te conocen a ti. Así que vamos, no seas descortés, ve y preséntate. Voy a saltarme un poquito ahí a la primera presentación que él tiene a un camino, ¿no? El duque se levantó y avanzó hacia un camino bordeado de margaritas. Crees que conoces todos los caminos, pero no todos los caminos te conocen a ti, recordó. Y dispuesto a reparar su falta de tacto, se presentó. Buenos días, preciosas margaritas. Enseguida se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Buenos días, elegante duque, contestaron a coro las flores. Y una de ellas, la del tallo más largo, se quejó. Tantas veces pasó a nuestro lado y nunca tuvo la amabilidad de saludarnos. No sabía que hablaban, respondió el duque en un tono de falsa aflicción. Discúlpenme, bellísimas damas, y con una mano en el pecho y la otra extendida hacia un costado, sosteniendo el sombrero, hizo una reverencia tan exagerada que casi se golpea la frente con las rodillas. Las margaritas se sonrojaron hasta convertirse en claveles. Claro que hablamos, intervino el clavel del tallo más corto, pero solo con quienes nos dirigen la palabra. Si no, sería un desperdicio. ¿Para qué hablar si quizás el otro no es capaz de contestarnos? Hubo un rumor floral de aprobación. Muchas veces llamamos al viento y las mismas veces vimos cómo se llevaban nuestras palabras sin devolvérnoslas jamás. Bueno, no sé, sigo o ya está ahí, ¿no? Pues muchas gracias por leernos un extracto de tu libro. Y pues, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos? Claro que sí. Pues continuamos aquí en Eternidad y Letras y regresamos. Bueno, regresamos con la entrevista con Adolfo Córdoba y ahorita pues vamos a hablar de quién es él, qué piensa de la política cultural de nuestro país, de nuestro planeta, Estábamos, Cirilo. de nuestro planeta, cuestión que nos lo estamos acabando, ¿no? Y cómo hacer pues conciencia en los niños, más que nada, porque a ellos les pertenece ya este mundo, ¿no? Claro. Pues mira, sí, yo antes de dedicarme a la literatura infantil y juvenil de lleno, yo estudié periodismo, somos colegas, me dedicaba a entrevistar, a hacer notas, todavía lo hago, digamos que yo me sigo considerando periodista todo el tiempo, reportero, tengo un blog de literatura infantil y juvenil donde hago periodismo especializado en literatura para niños y jóvenes, pero antes de eso mi enfoque era el medio ambiente, ¿no? Trabajé muchos años en un periódico donde editaba una revista de medio ambiente que se llama Verde, que todavía existe, que había sido a su vez mi tesis de licenciatura. Era una revista que yo proponía de medio ambiente y de arte, y cuando empecé a editarla, cuando ingresé al periódico que la publica, decidimos dejar el arte de un lado, así me lo pidieron, y nos enfocamos solo en el medio ambiente. Entonces yo realmente estuve muchos años enfocado en la conservación y de alguna manera creo que a mí me interesa como persona que lo que me dedique de alguna forma haya un compromiso social, ¿no? Como que me considero realmente parte
de un mundo en el que necesitamos que la gente, digamos, se comprometa política, social, ambiental, literariamente, y de alguna manera el paso del medio ambiente a la literatura infantil no es tan lejano. De alguna forma sigo comprometido. Ahora es otra causa, ¿no? Todas son causas urgentes, a mí me parece, y la del medio ambiente, como dices tú, pues es una de las más urgentes. Creo que sí, no solo es porque este discurso ya muy sobado y muy antiguo de los niños son el futuro o el presente, pues sobre todo pensar que ya estamos viviendo los efectos de todo lo que le hacemos al planeta y realmente de la explotación de los recursos naturales que vivimos, y ya en la actualidad, digamos, los niños de ahora, las niñas de ahora y nosotros mismos vemos las consecuencias, digamos, no es una cosa ya de un ejercicio futuro. Entonces, pues sí creo necesario, más que estar diciendo a los niños, haz conciencia, decírnoslo a nosotros, ¿no? Como que realmente ahí vivir una vida congruente también como con los buenos deseos que siempre tenemos con la infancia. Es como que siempre creemos y queremos lo mejor para los niños y hay una doble moral muy desesperante de pronto entre lo que se les exige a los niños o lo que se pide para los niños y lo que los adultos hacen, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, creo que, no sé, sí, de alguna forma los niños están como igual que los personajes secundarios, tomando a veces las riendas del asunto y pasando al centro, ¿no? Vimos este ejemplo de esta chica adolescente, Greta, se me olvidó ahorita su apellido y no estoy seguro de su nombre de pila, me disculpo con el auditorio para eso, pero a lo mejor ahí ellos lo sabrán. Esta chica que empezó en Suecia a hacer si era Suecia o Dinamarca, ya no me acuerdo, bueno, un país nórdico. Qué terrible, pero bueno, ella es sin duda una conocida de la gente que está viéndolo, que empezó a hacer su huelga de no ir a la escuela. Todos los viernes dijo, yo no voy a ir a la escuela, esta es una huelga por el clima. Son cosas que llevan muchos años haciéndose, pero de alguna manera logró revivirlo, una adolescente, ella sola, hablar en el Parlamento francés incluso, son cosas inéditas, ¿no? Ya también Malala había dado un ejemplo de cómo los niños, los jóvenes, los adolescentes están poniéndose la pila porque no nos pueden esperar. O sea, ya vieron que los adultos somos muy lentos, nos tardamos demasiado, somos muy complicados y ellos de alguna forma están tomando las cartas en el asunto, y eso me parece que es un buen ejemplo, y hay que seguirlos, ¿no? Hay que ver ellos qué proponen, por dónde continuar, ¿no? ¿Qué opinas sobre la libertad de expresión y los medios y periodistas críticos? Más ahorita con el gobierno que pues hay que hacer afines a la cuarta transformación y hay que ponernos a eso, ¿no? Hay que ser más críticos, ¿no? Claro, pues es que, bueno, a ver, hay una primera realidad, que ser periodista en nuestro país es muy difícil y es muy peligroso. Lo vimos hace poco. Hay una nota todos los días, pero recientemente lo que le sucedió a Lidia Cacho, ¿no? Es decir, sí, por supuesto que vivimos un estado en el que el derecho pues es una palabra nada más, ¿no? Donde los periodistas no pueden ejercer libre y tranquila y sobre todo con seguridad su oficio. Entonces ya de entrada deja tú ser críticos, poder ejercer, poder ir y contar una nota, porque hay casos en los que han matado a colegas solo por ir al lugar en el que había que ir a reportear, ¿no? Y por supuesto que hay muchísimo miedo en el medio, hay mucho miedo a decir las cosas como hay que decirlas, a criticar, hay miedo a decir que la cuarta transformación no está haciendo lo que esperábamos que fuera, y entonces empieza a haber también censura, empieza a haber presión, represalias, uno empieza a ver cómo ese aparato de miedo que se articula y que se ha articulado históricamente desde el Estado, México no se salva de eso, digamos, ¿no? Pero aquí no solo está el miedo muchas veces al Estado y a tantos cambios desconcertantes, ¿no? También es el miedo doble al narcoestado y al narcotráfico en sí mismo y al crimen organizado en sí mismo. Entonces es difícil, por supuesto que uno desea que haya crítica, que es necesaria. Esto es como decir el ABC de la libertad, pero pareciera necesario recordarlo en estos tiempos, que el gobierno necesita ser, que se enriquece con la crítica de ciudadanos, periodistas o no, pero ciudadanos pensantes, ¿no? Que
que estamos todos tirando hacia el mismo lugar, que es tener un país más justo para todos y más seguro, ¿no? Donde haya paz. Entonces, creer que hay ciertos medios que favorecen unas cosas y otras no, y atacar a los medios y de alguna manera criminalizar a los medios como se está haciendo es un contrasentido, ¿no? Realmente. Por supuesto que hay intereses, pero también hay intereses siempre en todos lados. Entonces, más bien, no sé, ya que me diste cuerda, tú empezaste, Cirilo. No, pues yo creo que hay que permanecer como dijimos que íbamos a estar cuando votamos, muchos de los que votamos por este gobierno, dijimos, vamos a estar críticos y lo estamos cumpliendo. O sea, estamos vigilando lo que se está haciendo y no se está quizá recibiendo con tanto gusto esta vigilancia, pero vamos a seguir ahí y esperemos que empiece a haber una más apertura a esta crítica, ¿no? Pues esperemos que así sea. Los próximos proyectos, ya estamos a punto casi de terminar el programa. Bueno, ahora mismo, afortunadamente, tengo otra beca Jóvenes Creadores, por cierto, otro programa que ha sido muy atacado y que hay que defender, el programa Jóvenes Creadores y todos los programas del FONCA que realmente son vitales para la vida artística de este país y ejemplo mundial de apoyo a la creación literaria, a la creación artística y a la cultura. Tengo una beca Jóvenes Creadores que ya se termina ahorita en septiembre y estoy haciendo otro libro, con esa beca va a ser otro libro del que se están desprendiendo muchas cosas, digamos que estoy escribiendo al mismo tiempo con esa beca, escribí un poema largo, estoy empezando a escribir una novela y varios cuentos, que era para lo que tenía yo la beca. Entonces, en este momento es un momento para mí de mucha escritura, de mucha investigación, pero más escritura literaria. Digamos que en los últimos años me había enfocado más a la investigación. Va a salir, quizá a finales de este año o principios del próximo, una antología de poesía no rimada para niños que hice, que con varias becas de investigación en los últimos, empecé a hacer desde el 2006 empecé, digamos, esta investigación y salió apenas un libro que se llama Renovar el Asombro, que es también un resultado de una estancia de investigación donde yo recopilo varios ensayos de diferentes investigadores sobre poesía, otra vez poesía infantil para niños, y este ya acaba de salir. Y acaba de salir también otro libro que se llama Homeshuk, que es un poema largo ilustrado por Amanda Mijangos y Armando Fonseca, que es el mito del niño Dios maíz. Digamos que con El Dragón Blanco yo voy a la cultura, digamos a la tradición literaria europea que también nos conforma a los escritores latinoamericanos, pero con este libro Homeshuk estoy yendo a otra tradición que nos conforma, que es la tradición oral, en particular la tradición oral mexicana y en particular la del mito del maíz, que es todo un campo en Mesoamérica, ¿no? Hay muchísimos mitos, historias del mito del maíz. Digamos que yo retomé una de las versiones del sur de Veracruz, del pueblo Popoluca, y digamos que ahí la reescribí. Entonces estoy pues justo moviendo ese libro y preparando otros libros más a partir de esta beca y algunos más un libro más que va a salir a fin de año, es decir, con proyectos más enfocados en este momento en la literatura y en la creación, un poquito más que en la investigación. Pues, Adolfo, te agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en Eternidad y Letras. Gracias a ti y a los que nos miran por estar acompañándonos, por la invitación, por la curiosidad por el Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Gracias por interesarte en el libro y por invitarlo a la eternidad y a las letras de tu programa. Pues agradecemos a Adolfo, y esta es otra entrevista con alguien que ya pasó a la historia. Ojalá. Hasta la próxima. Adiós.